Esperamos les haya gustado el spa del memero, al que como van yendo las cosas, y el nivel de producción de materias primas por parte del Estado, no le van a faltar chances de salir, y ya mismo tenemos material para otras emisiones de este micro, cuyo formato aún está en desarrollo. Ahora sí llegó el momento de responder a cada una de las ideas, que el gobierno propagandiza a través de su fuerza política adicta, sus medios mancebos y sus repetidoras e informantes en las redes sociales. Pueden insistir todo lo que gusten en vociferar sus mentiras, pero así como los memeros, de la misma manera les responderemos acá, con la seriedad que realmente no se merecen. Hay una palabrita ridícula que repiten todos aquellos que se preparan para robar o traicionar. Es la palabra soberanía y los fantasmas nacionalistas la usan para justificar todas las estupideces que quieran hacer. Esta palabra, usada por vendedores de humo y cazadores de brujas estatales, va siempre ligada al concepto de patria, que no es más que el Estado preparándose a matar. Esa gente a la que los anarco-veganos toman merca, le vienen pidiendo plata y le brindan el maravilloso servicio de quebrar las luchas. El poder tiene la suerte que hay gente de bajo presupuesto para todo menester. La excusa esta vez es que los billetes llevan los principios del Estado, cuando el principio y fin del mismo no es la filosofía sino el dinero. Tras esa nauseabunda cantinela nos dicen como si fueran rockstars, que los próceres vuelven a los billetes. Y como quien no tiene un corno que hacer, insisten en la paridad de género que habrá en los nuevos billetes. Una nueva farsa, una nueva venta de humo de nuestros billetes que se venden como curiosidad en Europa, de tan poco que valen. Solo cambian la figurita, el resto no importa nada. Y rematan que los nuevos billetes son igualdad y soberanía en una misma moneda. Dos cosas que no existen para nuestro pueblo, y que plasmarla es proseguir con la hipocresía estándar del Estado argentino en su historia. 1. Te lo ruego, crea humo, que la realidad no se vea. Ningún político, mucho menos uno peronista, puede andar por ningún lado sin un vasallito o vasallita que lo acompañe en la foto y que le sirva de idiota útil y fusible. Si nunca pensaste, mejor, llegarás lejos, muy lejos, tanto como seas capaz de sumergirte en decir lo indecible, cuyo más digno representante ilustrado de partes pudendas es el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Desde los primeros días de mayo, Aníbal parece querer andar fumando la pipa de la paz y mostrar sus dotes de amplio conciliador. De ese lodo surgen dos personajes que no le hacen asco a la venta de humo. De la escudería de Cristina, Roberto el nuevo genio volátil Feletti, y de la de Alberto, su vocera, Gabriela Cerruti. Una misma pasión en común: hacer el ridículo si es necesario por sus jefes, por la causa que sea. Siempre el inmolarse por los jefes genera beneficios muy grandes. No conozco ninguno de esos peronistas que esté seco. El kirchnerismo, fiel a la famosa lealtad peronista, desde el golpe de septiembre del año pasado, tiene la virtud de mandarle tanquetazos de cotillón al gobierno, donde le impone funcionarios y el resto del tiempo simplemente le retacea lo más posible el apoyo al presidente Alberto Fernández. Su misma jefa no tiene ni idea qué hacer con este gobierno, que es fruto de otra de sus jugadas magistrales, solo creíbles para sus acólitos, que cuanto más indefendibles, más violentos se ponen. Ese tipo de locura sin par, tiene historia en el peronismo, donde sus líderes son reyes, son duques y son muy volátiles, y cambian de opinión según venga el viento, o más precisamente, el vento. El principal leitmotiv de esta gente es acercarse a las cajas y llenar sus panzas sin fondo. Como parte de los coletazos del golpe palaciego cristinista, el 9 de octubre del año pasado, el presidente de la República sacó a Paula Español de la Secretaría de Comercio Interior y puso en su lugar al kirchnerista Roberto Feletti. El nuevo crack gurú o semidios de los K de esa semana, venía a ponerle un freno a la inflación. Eso fue al menos lo que vociferaban los parapoliciales sobre cuál era su rol. Al otro día de asumir en la nota que antes hacía 678 y que ahora hace alguno de los espacios paraestatales bien remunerados por nosotros de C5N, el flamante secretario planteó su objetivo, y viene Zaraza de la Buenarda, que era recuperar el legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía desde su casa. Proverbial lo este señor, al menos para conformar a una tropa paraestatal, esa a la que no le importa lo que la gente haga, mientras venere a su ama y mienta en consecuencia. El 7 de diciembre, una fecha en la que a los peronistas les gusta hacer el ridículo, se produjo un nuevo cuartelazo K, esta vez encabezado por el oficial superior parapolicial kirchnerista, Andrés Larroque. El agente castigador de opositores salió a pedirle al ministro Culfas que sea obediente de su secretario Feletti y que le deje resolver a él los problemas que el ministro hasta hoy no pudo.
Vean que el secretario, según la lógica egocentrista que los Kirchner contaminaron en su tropa, hasta el momento parece ser el único en el mundo que puede acabar con la inflación, nadie más puede hacerlo. Esto que hasta para un niño de jardín de infantes es una burrada, para los kirchneristas es una necesidad de sobrevivir al ridículo que generan sus políticas manejadas al capricho de una jefa multipolar para todo, salvo para el dinero. De nuevo se plantean la de outsiders salvadores de la patria, otro ente imaginario que esta gente usa a su exclusivo arbitrio, para, si las cosas salen mal, tener una excusa con la cual fustigar al gobierno. Entendamos que esta gente tiene una necesidad patológica de justificar las estupideces y bestialidades que se mandan a diario y por ese hecho están condenados a la esquizofrenia y a la producción de alto humo. Muchísimo humo y si es posible de colores. Por ahora, están en que son la solución a la inflación, pero pronto se les irá cayendo la misión de rescate, como se les cayó la organización de la Copa América. Otra epopeya de ficción que los motivaba y que irá mostrando sus fisuras al solo cruce con la verdad. Todo el aparato de propaganda en el que el peronismo gasta la que es de todos y no del frente de todos estaba cantando loas al nuevo genio y alto trabajador, Roberto Feletti. A principios de este año anunció un nuevo listado de precios cuidados que movió a risa por sus pocos novedosos contenidos y alcances. A la sazón, los paracos del régimen repetían a quien quisiera oírlos, no muchos, por cierto, que los artículos eran 1321 y que, como también dicen siempre que van a hacer, saldría su gente para policial a cuidar los precios, cual camisas negras al servicio de Cristina y de Alberto, su profeta. Pero esa gente no sale más que a cobrar sus cheques por denunciar a un vecino viejo que no usó barbijo. Trabajar o luchar es por otro precio, no se puede andar mintiendo gratis por ahí. Todo seguía igual, los precios se seguían yendo al demonio y si alguno le había prestado atención a los pronósticos de futuros felices gracias a Feletti, ya era hora de que desabrigue sus esperanzas que ya se queman. Solamente fue un acto testimonial más, una cortina más de humo, para que no pensemos que no saben o no quieren hacer nada por el pueblo. Hacia mediados de marzo, don Roberto Feletti trabajaba codo a codo con Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo y Superior Jerárquico de Feletti, y Martín Guzmán, ministro de Hacienda, en el combate contra la inflación o eso que nos vendieron como cuento que estaban haciendo. Lucha de la que, en esos momentos, todo el mundo manejaba dos estatus. Algunos piensan que la perdieron y otros aseguran que nunca se plantearon en serio darla. Los mesías nunca se equivocan y el 1 de abril, el secretario salió a buscar un culpable de otro rotundo fracaso y encontró al titular del INDEC, como chivo emisario, como pagador de esta evidente derrota. Sí, le espetó a Marco Labaña que el funcionario sobreestimaba las subas de precios. El fracaso no puede ser de Feletti, el delegado imperial, tiene que ser de alguien que ve las cosas mal. Como les digo, las deidades en el peronismo son infalibles y sostendrán esta barbaridad donde raye. Sin temor a una sola cosa, al ridículo. En sus berrinches de nénito de mami, Feletti amenazó con dejar su cargo si toquetean las estadísticas. Una muestra natural y esperable de cinismo de parte de estos mesías nada perfectos cuando la realidad los incinera. Menos de una semana después el secretario, entre llantos por su evidente fracaso en la lucha contra la inflación, aseguró que la responsabilidad de la suba de precios es del Ministerio de Hacienda. También aclaró, por si alguien pensara así, desconocemos, que él no hace milagros. Curioso, hasta ahora, salvo quejarse de toda información que aparezca, no le vimos hacer ni milagros, solamente humo. Como buen kirchnerista, dejando huérfanas sus derrotas, volvió con la amenaza de que si la economía no logra una baja de precios, esto se va a poner feo. Comenzaba a pedir pista de salida el Mesías devaluado y si no lo estaba haciendo sus días de no hacer nada estaban contados. Y así llegamos al 20 de mayo, donde el bombardeo kirchnerista contra Martín Guzmán estaba en su punto más difícil. Un nuevo cuartelazo contra Guzmán se venía y el presidente ideó una ruta de salida del secretario polémico y flojo de actividades explicables. Para Alberto Fernández ya Feletti es claramente quien trajo más problemas a un gobierno que no los necesita de ninguna manera. Por primera vez. El presidente ensayó una de esas estupideces que si las hace Cristina se les llaman jugadas maestras. Puso a Feletti en la órbita del Ministerio de Economía y así mantenerlo activo en una lucha de la que Feletti debía reconocer que estaba perdida o hacer eso que había dicho que iba a hacer. El delegado cristinista se queda así sin excusas bajo el mando del peor enemigo hoy de su facción. El funcionario entendió el mensaje y ya pensaba en su salida rápida del gobierno. Y así llegamos al 20 de mayo, donde el bombardeo kirchnerista contra Martín Guzmán estaba en su punto más difícil.
Un nuevo cuartelazo contra Guzmán se venía y el presidente ideó una ruta de salida del secretario polémico y flojo de actividades explicables. Para Alberto Fernández ya Feletti es claramente quien trajo más problemas a un gobierno que no los necesita de ninguna manera. Por primera vez. El presidente ensayó una de esas estupideces que si las hace Cristina se les llaman jugadas maestras. Puso a Feletti en la órbita del Ministerio de Economía y así mantenerlo activo en una lucha de la que Feletti debía reconocer que estaba perdida o hacer eso que había dicho que iba a hacer. El delegado cristinista se queda así sin excusas bajo el mando del peor enemigo hoy de su facción. El funcionario entendió el mensaje y ya pensaba en su salida rápida del gobierno. El presidente no se quedó con eso, fue más allá que nadie y aprovechó la ocasión para, al otro día de la movida, lanzar muy suelto de cuerpo que él confiaba en el eje Guzmán, Feletti. Sabe cualquiera que esta afrenta de Alberto Fernández de bancar a Guzmán y ponerle a su molesto e inútil delegado bajo su égida, iba a provocar la ira de la jefa y precipitaría la partida de Feletti. La ira de la jefa jamás se produjo, se ve que no esperaba que su profeta se le sublevara así. Sus subordinados no recibían órdenes precisas e improvisaron mal como siempre. Se habían acabado las excusas, el albertismo los había puesto a fuego lento en la lucha contra la inflación y no había otra opción que abrirse. O salían del gobierno y sacaban a su Mesías antes de su segura crucifixión o hacían la locura de jugarse a todo o nada a vencer a la inflación. En el kirchnerismo no cabe comprometerse más que en fidelidad a sus jefes y el 23 de mayo Roberto Feletti renunció a su cargo por, y cito, discrepancias con el sendero económico trazado. Nuevamente venden más humo para tapar el anterior. Los paracos salieron a despotricar que al pobre Feletti el presidente no le dio las herramientas. Lo ilimitado en el kirchnerismo es lo caraduras que pueden llegar a ser. El albertismo, si es que existe, tiene su propia versión de alcahueta serial todoterreno en la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Ya a mediados de febrero demostró de qué estaba hecha cuando con tremenda torpeza se llegó a la casa de las madres a apretar a la mismísima Eve de Bonafini. Para peor, Eve la tiene bien agarrada de las partes, porque grabó el incidente en video. En el peronismo la lealtad a los de arriba siempre es bien recompensada y más que nada en billetes. La alcahuetería es una vía de ascenso político y pecuniario para la mayoría de los peronistas. Llegó donde nadie se animó a ir. A apretarla a la titular de Madres de Plaza de Mayo. Es siniestro y estúpido, pero para los peronistas esas son virtudes. Después se fue mandando estupideces y justificaciones menos agretas y un poco se abrió de andar debatiendo cosas que no conoce, que son la mayoría. Luego del 24 de marzo, la funcionaria se reinventó, recuperó con más pasión su rol de justificadora serial del Estado, con un estilo cada vez más policial o parapolicial y sin temor alguno al ridículo. Su particular sumisión al presidente la llevó a que la misma CFK le dedicara una chicanita el 2 de abril. Sabemos que la emperatriz de Tolosa no tolera que nadie sea leal a nadie que no sea ella. Entendiendo por lealtad, esta señora, como que le banquen sus excentricidades y le besen los pies. Desde ahí en adelante no dejó de lado nunca el modo cachabacha. El apriete ridículo a Eve de Bonafini no le generó a la funcionaria ningún problema. Para los de la banda de incoordinados que gobierna el país, es del palo y puede hacer lo que se le cante. Para los de la banda de imbéciles opositores de Juntos por el Cambio no les interesa, es publicidad gratis para ellos. ¿Y el pueblo? ¿A quién le importa si no está sublevado? Nada les impide seguir siendo brutos. Nada. El 7 de abril comenzó la campaña proselitista lanzando una de esas que son propias del peronismo, les diría más, del cafierismo. Esta vez salió a decir que los cortes de los accesos en la ciudad se deben a que el gobierno de la misma no genera empleos. Una suprema caradurez, fiel a su tradición de mentir por deporte, es sacarse de encima el tema de la desocupación y transferirle la responsabilidad por ello al que venga. No contenta con ello, salió a decir que no hay riesgo de hiperinflación. Teniendo en cuenta la falta de credibilidad de esta señora, es un milagro que no hayan salido a remarcar a lo pavote. Llevando su imaginación al límite espetó que las cosas están yendo como ellos quieren. Esta señora exuda realismo mágico, su formación nestorniana es evidente, siempre enfrentando a un enemigo ideal que está en su imaginación. En su rol de vocera le ha tocado defender la política diplomática del gobierno que tiene altísimos estándares de ineptitud e incoherencia. Tuvo que defender el voto contra Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos y luego justificó el cambio de voto, diciendo que la cosa había cambiado. Sí, en 2 semanas el Estado venezolano pasó de violador de los derechos humanos a paraíso de la libertad según la inexplicable política exterior del gobierno, que repite Cerruti sin ponerse colorada.
Por posiciones como esta hasta la pudo correr el poco confiable organismo de derechos humanos conocido como Human Rights Watch, una entidad que ve violaciones a los derechos humanos solamente en los enemigos de la política exterior de los Estados Unidos y se queda ciego con lo que pasa dentro de ese país. Aún Human Rights Watch es más coherente en estos temas que la diplomacia del Estado argentino. Y como quien ya está jugada, la vocera salió a anunciar la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, buen patrono para los gases, que según su imaginaria proyección le daría al país soberanía energética. Como no se había aún incinerado en el ridículo, salió a bancar la burrada de Cristina con el tema del Consejo de la Magistratura. Acusó a Juntos por el Cambio de acostumbrarlos a estas trampas a la democracia. Vemos que doña Cerruti ya está desbordada y afectada por tener que responder a las imbecilidades de los jefes que le pagan, que por endilgarle algo a Juntos por el Cambio, dejó entrever que lo hecho por Cristina fue una trampa a la democracia. Vienen estando agotada de defender lo indefendible. A la otra semana ya pareció resolver eso de mandar fruta serialmente, asegurando que el empleo crece y los salarios le están ganando a la inflación. Unos datos desopilantes los de la vocera, tan desopilantes que ningún data entry podría ingresarlos a una computadora sin perder el conocimiento de la risa. Se animó a decir, en su concierto de desaforado realismo mágico, que la inflación de abril sería aún más baja que la de marzo. Obviamente es la voz de un Estado conducido por unos desfachatados de altísimo nivel. No se les pueden andar pidiendo que reconozcan, ni en chiste, que su gobierno es un desastre. Cerruti, por sus buenos oficios como vocera, fue designada también como secretaria de Comunicación y Prensa, otra de las múltiples agencias de propaganda del Estado. Ejercerá ese cargo ad honorem. Sí, recibirá otras compensaciones por estas tareas, en otra de las tantas cajas que el gobierno usa a su arbitrio. Parece que tales caricias le llegaron al alma a la voz del Estado y en su primera conferencia de prensa de mayo insistió con la necedad de decir que los salarios le van a seguir ganando a la inflación. Se refirió también a la gira presidencial por Europa, como le gusta Europa a este señor. Y cuando fue cuestionada por la feroz interna del Frente de Todos, esquivó el bulto diciendo que la relación entre el gobierno nacional y el de la provincia es inmejorable. Como es credo en el peronismo, no pudo dejar de traicionar y dejó a entrever que, prácticamente, a Kicillof lo bancan como a nadie para que no se le incendie la provincia. Se encargó además, el medio de los tanquetazos kirchneristas contra el ministro de Hacienda de la Nación, de dejar en claro que el gobierno no busca ningún reemplazo para Martín Guzmán. Al fin y al cabo, esto es lo más cerca que estuvo de comunicar una verdad en toda su gestión. Tras que no le sobran problemas a la comunicadora del Estado, a mediados de mayo tuvo que salir a explicar que lo que todos sabemos que hizo el presidente, que es tapar con dinero una condena segura. La vocera creó un pasaje memorable en el que dijo que el presidente y la primera dama llegaron a un acuerdo para resarcir un error. Sí, siguen con la cantinela del error. Qué tolerante es esta gente con los que les dan de comer. Contrasta totalmente con la ferocidad con la que maltrataron, secuestraron, desaparecieron y mataron gente en la cuarentena sucia por cuestiones más banales. En el futuro de Cerruti habrá muchas, pero muchas batallas contra la verdad y tendrá que esforzarse mucho en ese departamento, para que alguien pueda creerle que no están total y absolutamente perdidos. El 27 de mayo, para completarla, salió a vociferar que si se sigue criticando en 2023 va a ganar la derecha. Por ahí va a venir la mano ahora, volver a aventar el fantasma de una derecha que, obviamente, no son ellos. Así lo dijo a El Destape Radio el pasado 27 de mayo. No me crean a mí. Vamos a las imágenes. Cuando perdés una elección, que fue lo que nos pasó a nosotros en noviembre del año pasado, uno de los problemas que tenés es ese. Entonces, una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos en este momento no solo es generar el consenso social suficiente para sacar determinadas medidas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, sino también saber que si nosotros seguimos en esta dinámica en la cual hay un crecimiento económico, se van acomodando las variables, estamos dando una cantidad de peleas para que la gente viva mejor y para que lleguemos a ese objetivo que todos tenemos y que todos compartimos, pero si seguimos en esta dinámica en la cual el único discurso que hay es que está todo mal y que todo es un desastre, en el 2023 nosotros no vamos a tener los votos necesarios para sacar determinadas leyes en el Congreso, sino también nos va a estar gobernando la derecha. Entonces también uno tiene que ser responsable en determinado momento de pensar qué es lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos yendo. Ya les hemos mostrado los exponentes más importantes de la alcahuetería oficialista. Hoy los kirchneristas y los albertistas dicen odiarse, pero sus métodos y sus proyectos fundacionales son los mismos, siempre.
Hasta aquí llegamos con el tema del bendito Fumi oficialista, hay mucho pero mucho más pero con lo mostrado alcanza para explicar por qué nada cambia. Y es porque nadie cuestiona nada. Estamos volviendo prontito.